Bienvenidos a todos aquí a MUSAL, al Museo Histórico de San Luis, que nos cuenta quiénes somos, de dónde venimos y que es pura espontaneidad. Bueno, Cultura conmemora a distintas mujeres, visibiliza y destaca a esas mujeres que han sido protagonistas en la historia, pero que por distintas razones no las conocemos. Aquí la doctora María Marta Garro ha hecho una investigación de una excelente, de una mujer de la cual podemos aprender tanto. Estas mujeres a las que visibilizamos vienen de distintas disciplinas. Bueno, hoy vamos a continuar con una investigación presentada por la doctora Sonia Riveros, la doctora en Educación e investigadora, y la doctora en Educación e investigadora María Marta Garro, quien nos va a hablar de Paula Domínguez de Bazán, de esa mujer tan importante en la historia de San Luis. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradeciendo que hayan hecho un paréntesis en sus mañanas laborales para venir a escuchar algunos comentarios nuevos, de investigaciones nuevas que estamos realizando en un proyecto en la Universidad Nacional de San Luis. En la conversación anterior nosotros hablamos de Paula Domínguez de Bazán y de Berta Vidal de Batini y quedó como un aspecto muy importante de Paula Domínguez de Bazán como presidenta de la Sociedad de Beneficencia en San Luis. Estamos hablando allá por el 1855. Entonces es importante destacar cómo ella habilitó un espacio de participación que tenía que ver con la gestión, y esto ya es muy importante, con el gobierno de una institución, con la administración, con la recaudación de fondos. Me gustaría contarles un poco qué fue la Sociedad de Beneficencia en nuestro país. Fue fundada en el año 1853 por Rivadavia y en general estaba conducida por las damas de alta sociedad, las damas que pertenecían a familias más pudientes. En el caso de San Luis, Juan W. Gess nos habla de las matronas, ¿no? Esas mujeres que apostaron a la independencia, a la enseñanza de la moral cristiana y a la alfabetización e instrucción de la mujer. En general, las sociedades de beneficencia en el país adquirieron diferente relevancia según las condiciones de posibilidad de las provincias en donde funcionaban. Pero los puntos en común a los que podemos atribuirle es que estaban administradas por mujeres, como primer punto. El otro es que recibían muy pocos aportes del Estado, y ya me voy a dedicar un poquito a hablar sobre esto, sino que recibían pocos aportes del Estado y justamente una de las funciones eran recabar fondos y recibir donaciones. Para lo cual yo me imagino que debieron haber hecho una importante tarea de marketing, como decimos hoy nosotros, para recibir propiedades y además para hacer distintos eventos, realizar distintos eventos científicos para recaudar fondos, que en este caso se hacían en el Club Social, que era otro espacio en donde la clase alta aprovechaba justamente para conocerse, para armar casamientos y también para la recaudación de fondos y para presentar a sus niñas en sociedad. La sociedad de beneficencia, piensen ustedes que si estaba coordinada, conducida, administrada, gestionada por mujeres, tuvo que dialogar con los tres poderes que funcionaban en ese momento, ¿no? Con el poder político, con el poder eclesiástico y con el ejército y con la policía. Entonces, muchas veces debieron intervenir en las familias porque uno de los ejes más importantes fue la escolarización, llevar adelante la instrucción primaria en nuestro país, que tuvo muchas marchas y contramarchas hasta tanto se sancionó la ley 1420, pero que tampoco vayamos a creer que con la sanción de la ley 1420
los padres se desesperaban para mandar a los chicos a la escuela porque tampoco era así, ¿no? Entonces, estas mujeres debieron intervenir y muchas veces denunciar a los padres que no mandaban a las niñas y a los niños a la escuela. ¿Por qué no los mandaban en este momento? Y bueno, porque eran más útiles en la casa, ¿no? O sea, las niñas se encargaban a los quehaceres domésticos, se ayudaban a criar a las hermanas y a los hermanos, los varones se dedicaban a las fajinas, si vivían en el campo, ayudar con el ganado. Entonces, las familias, hasta tanto se pudiera valorar a la educación como el único bien que iba a poder colaborar con salir de la barbarie, llegar a la civilización y llegar al progreso, fue un proceso bastante largo, ¿no? Bastante arduo, en donde estas mujeres tuvieron que, bueno, justamente estar en medio de las familias, muchas veces mediando para que mandaran a las chicas y a los chicos a las escuelas. La Sociedad de Beneficencia prácticamente se dedicó a la educación, a la caridad, a la salud y al asilo de todos aquellos sectores marginados en la sociedad, marginados en el sentido de que todavía no estaban establecidos los derechos en nuestro país, ¿no es cierto? La gente tenía deberes, había que consolidar al ciudadano, pero se veía en este momento un ciudadano con deberes para poder construir la patria, ¿no? Tenían el deber de alistarse al ejército, el deber de aportar recursos para las batallas de la independencia, la guerra de la independencia. Nosotros hemos escuchado a través de varios autores cómo San Luis se iba quedando sin hombres y sin recursos porque las mujeres bordaban, ofrecían a sus hijos. Entonces era el Estado del Derecho, todavía no estaba consolidado en ese momento. Entonces la caridad se hacía cargo de todo este sector de la población que no podía pagar por un boticario, por un médico, y mucho menos pensar a dónde iban estos niños y estas niñas huérfanas que con tanta guerra, tanto malón, tantas montoneras que había en la provincia, se iba quedando a la población sin hombres, ¿no? Entonces fueron marchas y contramarchas en donde había gran cantidad de huérfanos, huérfanas y viudas. Entonces la Sociedad de Beneficencia amparaba a toda a estos sujetos que estaban, digamos, en los bordes, en los márgenes, a través del asilo, también de la corrección. Pensemos en el Buen Pastor, ¿no? El Buen Pastor también fue un espacio en el que participó la Sociedad de Beneficencia, no solamente alojando a estas mujeres de mala moralidad, como se las llamaba en ese momento, sino también a esas niñas en donde las madres y los padres perdían, los padres en ese momento, la patria potestad por no cuidarlos, digamos, ¿no? Es interesante ver el concepto de vago en ese momento. Uno investiga en el Oasis y siempre hay alguna publicación chiquita, pero donde tiene tanto poder como para decir qué pena que los padres no pueden controlar a sus hijos y vemos tantos vagos circulando en las calles, ¿no? La enfermedad, la vagancia, la no escolarización eran conceptos que se asimilaban justamente a la barbarie, ¿no? Acuérdense esta dualidad de civilización y barbarie que atravesaba a nuestro país en ese momento. Hablar de la Sociedad de Beneficencia en San Luis significa poner en valor a Justo Darac. Justo Darac fue nuestro primer gobernador constitucional y cuando él asume, él se plantea varios propósitos en su gobierno. El primer propósito es poder sancionar leyes
en el caso que no las hubiera. De hecho, nuestra primera ley de instrucción pública fue en 1855 y fue una provincia a la vanguardia, porque muchas otras provincias no tenían ley de instrucción pública. El otro propósito que se plantea Justo Darac va a ser delimitar las fronteras y los límites con las otras provincias, reorganizar al interior las comunidades y plantar una escuela para varones y una escuela para mujeres en cada uno de los 8 departamentos que en ese momento conformaban la provincia. Pero para ello necesitaba de organizaciones civiles, porque justamente así como la sociedad de beneficencia podemos llamarla, si la pensamos con ojos de actualidad, como un servicio terciarizado por parte del Estado, el Estado no se hacía cargo de esta gente que estaba en situación de marginalidad. Todas las cuestiones estas que emprende Justo Darac las tiene que hacer en colaboración con las fuerzas vivas. En este sentido, organizan en los departamentos lo que se llamó la Comisión de Vecinos, y en cada comisión vecinal se fundó una sociedad de beneficencia, una sociedad de amigos de las escuelas de los varones, una sociedad de amigos de la salud, y estas organizaciones fueron las que apoyaron a este gobierno progresista de Justo Darac. Mientras este hombre con tanta mirada hacia el futuro trabajaba e iba armando e iba reorganizando el Estado en la provincia de San Luis, Paula Domínguez de Bazán venía ya regenteando una escuela particular. Entonces ella, cuando se la convocó, cuando en realidad no era tanto que la convocara Justo Darac, sino que ella empieza a detectar la necesidad de formar una sociedad de beneficencia en la provincia. Entonces junta y convence básicamente a 20 mujeres, todas mujeres de apellido, digamos, y mujeres que pertenecían a la clase alta de la provincia, muy vinculadas con la iglesia, todas ellas, las convence y arma una sociedad de beneficencia en donde Paula fue la primer presidenta. Cuando esta organización se va institucionalizando en su interior, van designando a las secretarias, a la vicepresidenta, en el momento en que ya deciden su organización, lo convocan al gobernador y al ministro de Gobierno, y Paula dice unas palabras que me gustaría compartirlas con ustedes porque creo que son muy importantes sobre todo sobre lo que ella va a pensar y cómo ella va a vivir este mandato de llevar adelante esta sociedad con los desafíos tan altos, digamos, que se había propuesto Darac. Entonces ella va a decir: nos hemos impuesto un deber y venimos a sellar un compromiso que es muy superior a nuestras fuerzas, pero ante todo, y conociendo nuestra debilidad, nos hemos puesto bajo la presentación del Todopoderoso y confiamos en Él, porque nuestra misión y nuestras miras son muy conformes con sus principios evangélicos. La sociedad de beneficencia que tengo el honor de presidir, va a decir Paula, se ha organizado con el único objeto de socorrer a la humanidad, cualquiera sean sus necesidades y por todos los medios que estén a su alcance. Esta misión nos impone deberes sagrados y sacrificios de consideración. La sociedad los acepta y está resignada a llevarlos a cabo. La ignorancia, la miseria, la corrupción es el único patrimonio que nos ha dejado y hasta hoy no hay nada hecho para atajar el mal y precaver en lo sucesivo a los huérfanos, para que estos no perezcan por falta de pan y abrigo.
que la humanidad doliente encuentre un asilo de caridad donde aliviar sus males y que la clase menesterosa sea instruida en la religión y en la moral como único camino a circunstancia que puede mejorar su humilde condición. Fíjense que en este párrafo que yo he elegido porque me parece el más representativo, hay un reconocimiento todavía de la debilidad de la mujer y eso hoy nos puede por ahí sugerir contradictorio, ¿no? Porque desde la debilidad montan una sociedad de beneficencia y tienen que justamente dialogar con, como les dije recién, con la Iglesia, con el poder que tenía la Iglesia en 1855, 1860, 1890, tiene que dialogar con el gobierno, con el ejército y con la policía. O sea, no debe haber sido nada sencillo para ellas poder montar esta obra que se comprometen a hacer, ¿no? Bajo el designio del Todopoderoso, y también tomando conciencia del desafío, de la debilidad y del sacrificio, ¿no? Porque ella habla de la palabra sacrificio, que es también importante, y en nombre de los evangelios. O sea que acá ustedes ven los atravesamientos de la religión en todo lo que ellas proponen. Cuenta Juan W. Hess, muy interesante, y además en las cartas que Paula escribe y que están en el archivo histórico de la provincia de San Luis, es muy interesante ver cómo Darac la escucha, y en ese momento era el ministro de Gobierno Barrondo, la escuchan y dicen, bueno, la educación de las escuelas de niñas se las vamos a delegar a la sociedad de beneficencia. Entonces, a los muy pocos días, Darac saca un decreto que es muy interesante ver el articulado, porque prácticamente la sociedad de beneficencia cumple, yo diría que casi una función de Ministerio de Educación, y más diría yo, porque tiene que escribir un reglamento para el funcionamiento de las escuelas de las mujeres. Tiene que convencer a los padres para que manden a las niñas a las escuelas. En este caso hablo de las niñas porque dentro de la sociedad había también un sector de vecinos que se habían hecho cargo de la educación de los varones. Tienen que recaudar fondos para alquilar y mejorar edificios que en ese momento en San Luis no había. Fortalecer las bibliotecas, designar a las directoras y a las maestras de estas escuelas, supervisar que se cumpliera el plan de estudios, sancionar a las maestras que no den cuenta de buena moral y además elevar un informe, que son muy interesantes los informes, están las cartas en el archivo histórico de la provincia, informes donde ellas elevan la matrícula y comunican al gobierno cómo han salido los exámenes que les han tomado a estas alumnas. O sea, una tarea gigantesca. Yo que he trabajado varios años en el Ministerio de Educación, la verdad que era una tarea gigantesca la que ellas se emprenden. Paula también tuvo la vocación de convencer a muchas otras mujeres para fundar no solamente delegaciones de la Sociedad de Beneficencia en el interior, estamos hablando de San Francisco, El Morro, Renca, Santa Bárbara, que es donde hoy el departamento San Martín, Villa del Carmen, Villa Larca, bueno, obviamente Villa Mercedes, se fueron armando redes en donde en cada departamento se dedicaron a fundar una filial y una escuela para niñas. Entonces, creo que en la educación y recuperando el mes de San Luis, es muy importante mirar lo que hemos tenido acá en la provincia, que yo leyendo las actas y los informes del Monitor de la Educación, que es una revista que implementa Sarmiento,
se habla muy bien siempre de la educación de la provincia de San Luis. El monitor siempre destaca el esfuerzo por montar bibliotecas, por montar escuelas en la campaña. Pensemos en ese momento en la campaña que no había ni agua, ¿no? Entonces, lo que era llevar adelante la tarea de la escolaridad en lo que era en ese momento el campo, ¿no? Donde no había rutas, no había caminos, no había nada. Quiero destacar, como para finalizar, que además de actuar la Sociedad de Beneficencia, pero Paula ya había muerto porque es una mujer que murió muy joven, el Buen Pastor y el Hospital de la Caridad. Estas dos instituciones también, la Sociedad de Beneficencia, que funcionó más de 90 años desde su creación, el Hospital de la Caridad, ellas trabajaron fuertemente para lograr un edificio. En el resto de las provincias, las mujeres que gestionaban estas instituciones, en general, ellas no se dedicaban al cuidado de los enfermos, pero en el caso de San Luis, sí lo hacían. Ellas atendían a los enfermos. Paula Domínguez de Bazán les daba de comer en su casa una vez por semana a los presos. O sea, los presos los dejaban salir, comían en la casa de Paula y se volvían a la cárcel, digamos. Hasta una vez que no volvieron más, entonces no se los dejó ir a almorzar. Esta es una historia que cuenta Carmen Berrondo de Iñazú de Berrondo. Hasta en la situación de pobreza de la provincia, San Luis siempre fue una provincia muy pobre y recibía muy pocos recursos de la nación, se dedicaron a contribuir en el gran terremoto de Mendoza en el año 1860. La Sociedad de Beneficencia actuó en gran colaboración con medicamentos y médicos y mujeres que fueron a asistir a los vecinos mendocinos, en donde la ciudad quedó prácticamente abajo de los escombros.